Hola, les habla Ana Victoria Perdomo, profesora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a continuar con el tema 8, la terminación del contrato de trabajo. Vimos las causas de terminación del contrato de trabajo por mutuo disenso o voluntad común de las partes y vimos las causas ajenas a la voluntad de las partes. También estudiamos la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral de las partes. El despido cuando termina la relación por voluntad unilateral del patrono y vamos a continuar con el retiro cuando finaliza por voluntad unilateral del trabajador. Según el artículo 78 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. El decreto ley hace referencia a retiro, también conocida como renuncia. Es la espontánea manifestación del trabajador de disolver el vínculo contractual por su propia y exclusiva voluntad. Como no cabe la subsistencia del contrato obligando al trabajador a realizar prestaciones personales, se autoriza al mismo, aun sin justa causa, que declare disuelto el contrato, sin otra responsabilidad que la de dar el preaviso al patrono por tiempo suficiente, con el fin de que él mismo pueda encontrar un sustituto u organizar la industria sin el servicio del trabajador que acaba de renunciar. La decisión unilateral del trabajador de ponerle fin al contrato de trabajo es un acto jurídico válido que no necesita ser aceptado por el patrono. Pero el acto jurídico unilateral se convierte en bilateral y la disolución del contrato se produce por mutuo disenso si existe un acuerdo de voluntades para terminar el vínculo. Cuando la renuncia no es aceptada por el patrono, la perfección del acto jurídico se produce sin necesidad de esa aprobación y deberá establecerse si el retiro tiene una causa justificada o carece de fundamento. Cuando la renuncia no es aceptada, la misma vale como preaviso y el trabajador debe permanecer en su empleo el tiempo que dure el preaviso. Al respecto, el decreto ley establece nuevas reglas en caso de preaviso omitido, los cuales veremos más adelante. El retiro será injustificado cuando no existen razones para dar por terminada la relación laboral. Se trata de una decisión unilateral del trabajador, quien decide laborar el preaviso, el cual será de 7, 15 o 30 días, dependiendo de la antigüedad del trabajador, o puede decidir no laborar el preaviso. Será retiro justificado cuando los hechos del patrono obligan al trabajador a terminar la relación de trabajo. En este caso, el trabajador podrá seguir prestando el servicio porque perdonó la falta del patrono o retirarse y solicitar la indemnización equivalente a las prestaciones sociales contenidas en el artículo 80 del decreto ley. Ahora, por favor, ubiquen en el decreto ley los artículos 79 y 80. Podrán observar que las referidas normas recogen las causas justificadas de despido y de retiro, respectivamente, las cuales son simétricas vistas desde los ángulos opuestos del patrono y del trabajador, salvo casos excepcionales por la peculiaridad de las obligaciones propias de dichos sujetos. Las causales de despido y retiro justificado implican un incumplimiento grave por acción u omisión de obligaciones expresas del contrato de trabajo o derivadas de él en virtud de la equidad, del uso y la ley, tal como lo afirma Rafael Alfonso Guzmán. De acuerdo con el artículo 80 del decreto ley, serán causas justificadas de retiro las que a continuación se indican. Serán causas justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono, sus representantes o familiares que vivan con él. Falta de probidad. El trabajador se podrá retirar justificadamente por hechos del patrono contrarios a la rectitud, integridad, honradez, como sería manipular la contabilidad de la empresa imputándole al trabajador dicha falta. Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o a miembros de su familia que vivan con él. Vías de hecho, tal como lo indicamos, es una manifestación de justicia por propia mano, en este caso de parte del patrono. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o a miembros de su familia que vivan con él.
La sustitución del patrono. Cuando el trabajador considere inconveniente la sustitución para sus intereses. La sustitución del patrono implica el reemplazo de un patrono por otro. Se trata del cambio del titular de la empresa, establecimiento, explotación o faena, es decir, de la persona física, jurídica, propietario o poseedor de dicha empresa, quien la organiza, dirige y explota para obtener beneficio, así como para soportar los riesgos derivados de dicha actividad. La figura está regulada por el artículo 66 y siguiente del decreto ley. Ahora bien, si el trabajador considera que el cambio del patrono por otro no es conveniente a sus intereses, se puede retirar justificadamente dentro de los 3 meses siguientes que le fue notificada la sustitución. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la salud y seguridad en el trabajo. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. Se trata de una falta grave que debe ser calificada por el juez y al hacer referencia a las obligaciones que le impone la relación de trabajo, deberá también entenderse que incluye las derivadas de la equidad, el uso y la ley, provengan de una norma expresa de la ley, del contrato colectivo de trabajo o de otras fuentes de derecho del trabajo, tal como lo afirma Rafael Caldera. Acoso laboral y acoso sexual, tal como lo vimos, de conformidad con lo establecido en los artículos 164 y 165 del decreto ley. En los casos que el trabajador haya sido despedido sin justa causa y luego ordenado su reenganche, él decide dar por concluida la relación de trabajo. Un trabajador que goza de estabilidad o de inamovilidad es despedido injustificadamente. Decide solicitar el reenganche y pago de salarios caídos porque quiere incorporarse a su puesto de trabajo. Gana el procedimiento, obtiene una orden de reenganche y pago de salarios caídos y en ese momento decide retirarse. Nos preguntamos, en este caso, ¿cuál es la falta del patrono? Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. Si el despido presupone la voluntad unilateral del patrono, manifestada en forma clara y categórica determinada en el contrato de trabajo, los hechos constitutivos del despido indirecto descubren la voluntad velada del patrono de no seguir vinculado en las condiciones originalmente convenidas con el trabajador. El despido indirecto presupone la voluntad del patrono de mantener vigente el vínculo jurídico con su trabajador, pero en otras condiciones que el trabajador está en libertad o no de aceptar. En caso de aceptación expresa o tácita, el contrato de trabajo continuará su vigencia con las modificaciones convenidas. En caso de rechazo, el contrato de trabajo habrá terminado por el retiro justificado del trabajador, por la decisión del trabajador clara y libremente expresada de poner fin al contrato de trabajo. A diferencia de lo que sucede en el despido, en que la intención del patrono es extinguir definitivamente el nexo jurídico y desligarse de su trabajador. Se considerará despido indirecto la exigencia que haga el patrono al trabajador para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador, o de que preste sus servicios en condiciones que acarree un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia para el trabajador o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a éste. Con relación a la exigencia de trabajos distintos, según el principio de inalterabilidad de las obligaciones del contrato de trabajo, ninguna de las partes puede pretender lícitamente cambiar unilateralmente el objeto de las obligaciones recíprocas, ya que ellas deben ser cumplidas en la forma como fueron concertadas. Puede existir cambios o un reacomodo por una nueva tecnología, pero sin que el cambio perjudique al trabajador en sus condiciones de trabajo y claro, que la nueva labor no sea extraña al contrato o a las fuerzas, aptitudes, estado o condición del trabajador. De lo contrario, el trabajador puede deducir que la voluntad del patrono es terminar con la relación de trabajo. Con respecto al cambio de residencia,
Por regla general, la prestación de servicio en condiciones que ocasionen un cambio de residencia del trabajador lleva consigo perjuicios directos para este, pues supone obligaciones de orden económico para sí y su familia. El cambio de residencia debe ser justificado y que no origine perjuicios para que excepcionalmente no sea estimado como despido indirecto. Cuando en el contrato se haya convenido el traslado de la residencia del trabajador o de la naturaleza del servicio se derive la posibilidad de cambios sucesivos de habitación temporal, este hecho no podrá ser estimado como motivo de un retiro justificado. La reducción del salario debe diferenciarse de la retención del salario, aunque ambos tienen en común la circunstancia de constituir casos de incumplimiento grave del contrato de trabajo. Sin embargo, en la reducción del salario hay siempre la pretensión del patrono de afectar la cuantía de la remuneración de manera definitiva. En cambio, en la retención, el monto total o parcial es afectado solo de modo transitorio u ocasional, tal como nos explica Rafael Alfonso Guzmán. El traslado del trabajador a un puesto inferior. Aún en la hipótesis de que se mantuviese intacto el salario, lesiona el deber de consideración debidos al trabajador. Nos preguntamos, ¿debe ser injusto el traslado del trabajador al cargo de inferior categoría? De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, ni las modificaciones del contrato ni el traslado del trabajador constituyen despido cuando esos hechos son causados por la impericia o la ineptitud del trabajador. Se debe tomar en cuenta que el mismo artículo 80 del decreto ley establece que no se considerará como despido indirecto la reposición de un trabajador a un puesto primitivo cuando, sometido a un periodo de prueba en un puesto de categoría superior, se le restituya a aquel. El periodo de prueba no podrá exceder de 90 días. La reposición de un trabajador a su puesto primitivo después de haber estado desempeñando temporalmente por tiempo que no exceda de 180 días un puesto superior por falta del titular de dicho puesto. Y el traslado temporal de un trabajador en caso de emergencia a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y por un sueldo anterior como por un lapso que no exceda de 90 días. El cambio arbitrario del horario de trabajo. Entre las facultades reconocidas al empleador en virtud del ius verendi está la de cambiar el horario de trabajo a fin de ajustarlo a las nuevas exigencias de la producción. Correr la hora de la jornada minutos antes o después de la que ha sido estipulada generalmente no causaría perjuicio al trabajador. Es posible que el trabajador haya concertado otro trabajo al vencimiento del primer horario, con lo cual no puede cumplir por el cambio sobrevenido. Si el trabajador tiene otro contrato con otro patrono, el daño económico que pueda sufrir no deriva de la alteración del horario, sino del hecho que no puede cumplir un contrato que no es consecuencia directa ni indirecta del primero. El hecho de que el trabajador pierda la comodidad de cierta combinación de autobuses para trasladarse a su casa o que tenga que levantarse un poco más temprano o si es una mujer tenga que trabajar hasta más tarde en la noche con disgusto de sus familiares son consecuencias naturales de las que no responde el otro contratante a menos que fueran tomadas en cuenta al momento del inicio del contrato. Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. Siempre se debe tomar en cuenta que tales hechos deben ser graves, que ocasionen un perjuicio al trabajador. El patrono puede comunicar o establecer normas con el fin de defender legítimamente sus intereses y con el objeto determinado de organizar mejor su sistema de trabajo, siempre y cuando esa nueva organización no ocasione perjuicios al trabajador y no constituya modificaciones precisas de las condiciones en las cuales se presta el servicio. Continuamos con el perdón de la falta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto Ley, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin previo aviso cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieran transcurrido 30 días continuos desde aquel en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral. Es decir, si el patrono tuvo conocimiento de una falta cometida por el trabajador el 15 de junio,
dentro de los 30 días continuos siguientes, el patrono podrá tomar la decisión de terminar o no justificadamente el vínculo que lo une con el trabajador. También el trabajador cuenta con esos 30 días para decidir si termina o no la relación de trabajo por una falta cometida por el patrono. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia le dio otra interpretación a la norma en los siguientes términos. El cambio de las condiciones de trabajo por voluntad del patrono que atente contra los derechos del trabajador no puede considerarse que la falta de ejercicio del trabajador de su derecho a retirarse justificadamente dentro del plazo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 82 del Decreto Ley, origine su aceptación sobre la modificación arbitraria de las condiciones de trabajo, pues afirmar lo contrario atentaría contra los principios de irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. No estamos de acuerdo con el criterio del tribunal. Los 30 días previstos en el artículo son un lapso de caducidad. Si el trabajador no hace valer el hecho dentro de los 30 días siguientes, perdonó la falta del patrono y continuará la relación de trabajo. Si por el contrario manifiesta no estar de acuerdo con el incumplimiento del patrono, dará por terminado el vínculo laboral. Afirma Rafael Alfonso Guzmán que el tiempo de caducidad lo utilizará el trabajador para evaluar la falta del patrono y poder optar con sentido práctico y económico entre perdonar la injuria y continuar la ejecución del contrato de trabajo o terminarlo abruptamente para satisfacer su momentáneo resentimiento. Ahora bien, indicamos que la causa que justifica el despido se debe invocar dentro de los 30 días continuos a partir de la fecha en que el patrono haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral del patrono. Si el trabajador estuviese amparado por el régimen de estabilidad según el Decreto Ley, artículos 87 al 93, el patrono deberá proceder al despido justificado del trabajador dentro de los 30 días siguientes y participarlo ante el Tribunal del Trabajo las causas que justifican el despido. Los trabajadores amparados por el régimen de estabilidad no podrán ser despedidos injustificadamente, salvo que el trabajador no solicite el reenganche y acepte el pago de la indemnización contenida en el artículo 92 del Decreto Ley, que equivale al monto de las prestaciones sociales. En cambio, si el trabajador goza de inamovilidad, el patrono deberá solicitar la autorización correspondiente al inspector del trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el trabajador cometió la falta alegada para justificar el despido, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Decreto Ley. Si existe causas para el retiro justificado, el trabajador deberá invocarla dentro de los 30 días continuos a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho, en cuyo caso podrá solicitar la indemnización contenida en el artículo 80 del Decreto Ley, el monto equivalente a las prestaciones sociales. Si se termina la relación por retiro injustificado, el trabajador deberá otorgar el preaviso al patrono conforme a las reglas establecidas en el Decreto Ley. El previso. Para Rafael Caldera, el previso es el anuncio previo dado por una de las partes a la otra con determinada anticipación a la fecha en que va a consumarse la extinción del vínculo de su decisión de poner fin a la relación de trabajo por voluntad unilateral. Para Rafael Alfonso Guzmán, es la notificación que cada parte está en el deber de hacer a la otra con la anticipación prevista legal o convencionalmente de su voluntad de terminar el contrato de trabajo a tiempo indeterminado por causas no justificadas según la ley. Naturaleza jurídica del previso. Según Guillermo Cabanellas, el previso tiende a prevenir situaciones que pueden producirse con la extinción del vínculo por denuncia de una de las partes. El autor le asigna un carácter económico a la naturaleza jurídica de esta institución. Constituye una medida supletoria destinada a proteger los intereses de la producción con independencia de los derechos de las otras partes unidas contractualmente. Sin embargo, señala que si bien el previso está destinado a garantizarle al trabajador la posibilidad
de obtener nuevo empleo para cuando cese en aquel en donde es despedido y para el empresario la oportunidad de conseguirse un sustituto. No obstante, ambas finalidades pueden ser paralizadas y hacerse ineficaces con la omisión del mismo, caso en el cual quien lo omitió deberá pagar a la otra una cantidad sustitutiva de los días de preaviso omitido, a la que se denomina indemnización por preaviso omitido. Para Paul Pitt, el preaviso constituye una institución que tiene su fundamento en la teoría del abuso del derecho. Así, cada parte en el contrato de trabajo indeterminado no debe usar la facultad de dar licencia sino con mesura. Por ejemplo, que el patrono despide al trabajador con intención de dañarlo. No hay ejercicio sino abuso del derecho de rescisión unilateral. Ese abuso es una falta, un delito civil, por el cual se debe reparación. Para Rafael Caldera, la anterior fundamentación constituye la base jurídica del preaviso. Explica Rafael Alfonso Guzmán que el preaviso no es una indemnización, sino una notificación anticipada, una denuncia previa, cuya función consiste en evitar que un contratante puede ser privado exabrupto de una prestación que razonablemente consideraba destinada a continuar, ofreciéndole la posibilidad de encontrar otra prestación equivalente. Al igual que en Mario de Viali, para Rafael Alfonso Guzmán, el preaviso es una manifestación de la buena fe contractual, propia de todos los negocios jurídicos de ejecución continuada. Así, la buena fe, regla de conducta que se traduce en la obligación de todo contratante de obrar de modo honrado y consciente, cuya violación intencional engendra culpa y la consecuente reparación. De acuerdo con el artículo 81 del Decreto Ley, cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador sin que haya causa legal que lo justifique, éste deberá dar al patrono un preaviso conforme a las siguientes reglas. Después de un mes, una semana de anticipación. Después de 6 meses, una quincena de anticipación. Después de un año, un mes de anticipación. Continúa la norma explicando que en caso de preaviso omitido, el patrono deberá pagar al trabajador los beneficios correspondientes hasta la fecha en que prestó el servicio. Pero no indica expresamente si el trabajador debe pagarle una indemnización al patrono en caso de preaviso omitido, como si lo indicaba la ley derogada. Por la redacción de la norma pareciera que no existe obligación del trabajador de otorgar el preaviso al patrono. Según César Carballo, aun cuando no se indique, se debe entender que se mantiene la indemnización, la cual debe estimarse en cada caso concreto. Indemnización por despido injustificado y retiro justificado. Indemnización por despido injustificado. Según el artículo 92 del Decreto Ley, en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o por despido injustificado, si el trabajador manifestara su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponda por las prestaciones sociales. Entonces, primero se debe determinar el monto mayor entre las prestaciones sociales y la retroactividad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Decreto Ley. El monto de la indemnización será el monto mayor a pagar por concepto de prestaciones sociales. Indemnización por retiro justificado. Según el artículo 80 del Decreto Ley, en todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un monto equivalente a esta por concepto de indemnización. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Recuerden que se encuentra disponible el foro de dudas e inquietudes del tema 8 en el aula virtual. Por favor, recuerda realizar las actividades de esta semana. Gracias por su atención.